Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Ya sabe que aquí tenemos a los personajes que hacen historia en Zacatecas y a los que pretenden también entrar en la historia de Zacatecas con propuesta, con inquietudes de servirlo a usted que nos está viendo. Mi invitado de hoy es un caso de ese tipo. Él se llama Juan Carlos Pérez Frías y te lo voy a leer para no equivocarme, y es el presidente del Instituto Político Empresarial. Suena muy interesante, un instituto político empresarial. Eres muy bienvenido, mi estimado licenciado en Administración de Empresas. Sí. ¿Cómo has estado? Muchas gracias, Silvia, un placer saludarte. Te recuerdo con mucho cariño desde hace mucho tiempo que nos hemos encontrado en diferentes etapas. Gracias. Y la verdad, un honor estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para mí también es una distinción porque miren, aquí tengo mi teléfono para seguir leyendo muchas cosas que ha hecho mi invitado. Ha sido delegado federal de Bansefi, delegado federal de Economía. En este momento es coordinador administrativo de la Secretaría de la Función Pública. Es también coordinador regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana. O sea que eres un hombre que se distingue básicamente por estar del lado del tema empresarial. Ahí te conocí precisamente hace ya como 10, 12 años, ¿verdad? Estamos hablando de mucho tiempo. Pero como yo dije en la presentación, un hombre interesado en servirle a Zacatecas. Sí. Empieza por platicarme esto del Instituto Político Empresarial. Suena interesante la propia denominación, porque uno entiende que la política va por un lado y los empresarios van por el otro. Entiendo que es una asociación adherente al Revolucionario Institucional. Así es, Silvia. ¿Qué hacen? Sí, el Instituto Político Empresarial es la organización adherente al Partido Revolucionario Institucional, que, bueno, es el único organismo que tiene adherencia a un partido político en el tema empresarial. Precisamente el IPE, como es conocido a nivel nacional, nace de esa necesidad de escuchar la voz de los empresarios, pero hay que decirlo, no nada más de los empresarios cuando se dan las campañas y que se necesitaba que los empresarios participaran de alguna forma, sino de manera permanente, escuchando las inquietudes de los empresarios, las necesidades de los empresarios, y no de manera general, sino de los diferentes sectores empresariales que hay en México, y para poder crear con esto políticas públicas que realmente puedan ayudar y beneficiar a los empresarios. El Instituto Político Empresarial, como muchas otras adherentes, todavía en el 2014 eran casi 200 adherentes al partido, y hubo una reafiliación al PRI, y el Instituto Político Empresarial se dio a la tarea de lograr muchas afiliaciones. El partido puso una condición, que para estas adherentes pudieran seguir siendo reconocidas por el partido, tuvieran un mínimo de afiliados. En este caso, el IPE no solo consiguió ese mínimo, sino que fue el adherente con más afiliados al partido a nivel nacional. Y en ese entonces pues habían quedado ya nada más 17 adherentes a nivel nacional, la principal el IPE por la cantidad de afiliados. Ahora que dices la importancia de escuchar a los empresarios, ellos son figuras fundamentales para el desarrollo de cualquier pueblo, en nuestro sistema, en nuestro esquema, en como vivimos en México, pues se necesita la empresa para que otorgue trabajo. Me gustaría tener un comentario tuyo respecto al trato tan interesante, por decirle algún calificativo, que le está dando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al sector empresarial.
el trato tan delicado que le está dando. Ay, tan fino. Y no me refiero a fino, sino a delicado por la problemática que está creando, ¿no? Definitivamente, yo creo como nunca un gobierno federal no ha tomado en cuenta al sector empresarial. Yo diría incluso, permíteme que te interrumpa en este diálogo, que al fin y al cabo es una conversación, no solamente una actitud que no toma en cuenta, sino que agrede. Bueno, definitivamente yo creo que ese es el estilo del presidente, ¿no? Todo lo que no le parece adecuado para sus fines, pues bueno, él agrede. Su manera de no estar de acuerdo no es nada más demostrar que no está de acuerdo, sino todo aquello que no le gusta, pues merece alguna agresión. Y el tema de los empresarios, pues lo hemos visto, ¿no? Y lo vimos, como comentaste, fui delegado federal de la Secretaría de Economía. Y bueno, obviamente al cambiar de gobierno, de sexenio y al llegar un partido diferente, pues los delegados federales sabemos que nos tenemos que ir y sin ningún problema. Pero te quiero decir que en lo que respecta a la delegación en Zacatecas y que es la misma situación de todo el país, a los 4 o 5 meses del año 2019 hubo personas de la Secretaría que fueron a despedir a la misma hora, el mismo día, a todos los empleados de la Secretaría que tenían el servicio profesional de carrera. ¿Qué significa esto? El servicio profesional de carrera es todos los empleados que se estaban preparando año con año. Tenían que hacer un mínimo de cursos y pasarlos para estarse preparando para seguir en su puesto. Es decir, para seguir teniendo derecho a estar en su puesto y en un momento dado también tener derecho a subir a un nivel mejor del que tenían. Se despidieron a todos, sin derecho a liquidación, a nada. ¿Cómo crees? Así. Sin derecho a liquidación. Sin derecho a nada. Pero eso falta la ley. Pues falta la ley, pero bueno, como muchas otras cosas que se han hecho al margen de la ley en este gobierno. Y te comento, pues bueno, lo que es ahora la delegación y la Secretaría de Economía a nivel nacional, pues se han vuelto en simplemente hacen trámites, pero antes los trámites se les daba asesoría a las personas, ahora ni siquiera la asesoría presencial se les puede dar. La gente va a la delegación, simplemente, ¿qué necesita? Ok, tenga este número de teléfono, llame a México, llame a León en el caso del INPI, o si es alguna asesoría para registro de marcas, si es para algún otro tema, pues llame a México. Tienen prohibido dar asesorías presenciales ahí, que dicho sea de paso, el personal que quedó ahí sí conocen los temas, pero no eran los que estaban a cargo de los temas importantes. Desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor, que era el instituto dependiente de la Secretaría de Economía, por medio del cual se daban apoyos a todos los empresarios, y no nada más empresarios ya consolidados y con negocios grandes, empresarios micro y pequeñas empresas, incluso a empresas de jóvenes empresarios y otras que todavía no empezaban, jóvenes que querían iniciar una empresa, se les daba la posibilidad de capacitarse vía internet por medio de un curso, se les hacían exámenes y al calificar se les daba un diploma, el cual lo canjeaban al participar en una convocatoria por 80,000 pesos para crear su empresa. Esto a fondo perdido. Ahora no existe ningún programa para apoyar a empresas y menos a empresas nuevas. Desapareció ProMéxico también. ProMéxico era la institución que se encargaba sobre todo de atraer inversión extranjera a México, con representaciones no nada más en todos los estados de la República, sino en la mayoría de los países del mundo, y por medio de esas oficinas se atraía inversión extranjera a México, de Europa, de Asia, Estados Unidos, de Canadá, de Sudamérica. Aproximadamente era el 50% de la inversión extranjera que hay en México la traía ProMéxico. Y desaparece. Bueno, es que hay un estado de ánimo muy singular de parte del presidente López Obrador en su concepción de política pública y en el caso especialmente que tenga que ver con la empresa, como un fuerte prejuicio de que todo lo que huela a empresario es ventajoso y todo lo que huela a pobreza es el objetivo. Y yo pienso que ninguno de los dos puntos en exceso son convenientes,
Yo sé que sí, que bueno, nadie va a estar en desacuerdo con que el presidente apoye a los que más necesitan, a los que tienen hambre, a los que están desprotegidos, a los abuelitos con sus pensiones, pero también hay ese sector que estás mencionando, estamos hablando de jóvenes y de micro y mediana empresa. Yo digo, si no está de acuerdo con los grandes empresarios que son los dueños de los grandes capitales, bueno, pero ese otro sector de micro y medianos se han quedado muy desprotegidos y se quedan, ahorita me comentas para antes de que no se me vaya la idea, ya estaban desprotegidos desde que llega Andrés Manuel y se van al abismo con la pandemia. Adelante. Bueno, te quiero decir que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 80% en el país. Fíjate, Sí, todas. entonces, imagínate, ¿no? Si a los grandes empresarios no son apoyados, y digo que sean apoyados porque, bueno, con la pandemia todo tipo de empresas tuvo sus problemáticas. Y en uno de los foros que te comentaba antes de empezar a platicar, como presidente de la Federación de Economistas de México, me tocó realizar 2 foros de reactivación económica aquí en Zacatecas. Los 2 fueron virtuales. Y en la cual tuvimos participación de personajes de la vida pública, política y económica de Zacatecas y de México. Y uno de los puntos más importantes que tocábamos ahí era el de que habían desaparecido los apoyos precisamente para todos los empresarios y cómo podría ser ahora que esos empresarios pudieran seguir si no había apoyos. Veíamos y platicábamos que en otros países de Europa, de Asia, de América, y no hablo nada más de Norteamérica, porque está el ejemplo de El Salvador, donde el presidente de El Salvador paró impuestos, el cobro de impuestos, condonó por algunos meses los impuestos, incluso hubo apoyos económicos para los empresarios para que no cerraran sus negocios. Y bueno, una fracción de senadores en la Cámara de Senadores, vaya la redundancia, habían pedido el ingreso universal para todas las personas trabajadoras en México. Esto hablaba de 3,200 pesos aproximadamente mensualmente mientras duraba la pandemia. Se puso a votación y bueno, te puedo decir que en el caso de los senadores de Zacatecas, que tenemos 5, y somos de los pocos estados que tienen esa cantidad de senadores, solamente un senador de los zacatecanos votó a favor de ese apoyo universal. ¿Quién fue, por cierto? Fue la senadora Claudia Anaya. Ah, muy bien. Los demás senadores de la oposición, pues todos votaron en contra, ¿no? Desafortunadamente, eso hubiera podido haber dado el que la gente se quede en casa, que tanto se ha pedido y se pidió, pero ¿cómo se va a quedar la gente en casa si no tienen algún ingreso? Entonces hablamos de que, bueno, cualquier gobierno, ya sea el gobierno de la República, gobierno estatal o municipal, pues ahorita tienen que quitarse la idea de que la gente se debe de quedar en casa, porque la gente tiene que tener algún ingreso para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Bueno, hay que tomar otro tipo de medidas, hay que buscar otro tipo de estrategias, pero lo principal es cuidar, número 1, la sana distancia, buscar protocolos que verdaderamente sean eficientes en el tema, pero que se pueda tener, seguir teniendo una relación de negocios y de comercio. Y creo que ahí es donde hemos empezado a fallar, porque de repente sucede como un caso que hubo en Zacatecas, que abrió un bar nuevo y en el caso la presidencia debió haber sabido de que se iba a aperturar ese bar y dejaron abrir y fueron una inauguración y bueno, pues ya te imaginarás, ¿no? Obviamente de ahí pudo haber salido muchos contagios, ¿no? Ay, qué pena. Volviendo al punto respecto a la actitud de este gobierno federal hacia el sector empresarial, ¿qué pronosticas que puede pasar? Y otra cuestión importante, toda opinión que vaya en contra de estas decisiones presidenciales se toma como una, ahora sí, otra vez, como una agresión, esta vez al presidente. O sea, los conservadores, nuestros adversarios, que quieren destruir la cuarta transformación. O sea, no hay ninguna posibilidad de aceptar ni la crítica ni la sugerencia. Con un secretario de Economía y un secretario de Hacienda, bueno, de Economía es secretaria, ¿verdad? Secretaria. Secretaria, un secretario de Hacienda
con unos perfiles bajísimos. Bueno, todo el gabinete tiene un perfil bajo, exceptuando a Ebrard. Todos los demás están así como, aquí nada más hay una sola voz y una sola presencia, y es la de López Obrador. Qué cosa más interesante, ¿no? O sea, ¿cómo nos vino a suceder esto en México? ¿O esa es la 4T? Tener a un solo hombre todas las mañanas diciéndonos una serie de cuestiones que no necesariamente tocan los temas importantes del país. Pues que definitivamente es un gobierno totalmente autoritario, ¿no? Y donde todo el poder hasta ahora pues se ha convergido en una sola persona. Lo concentra todo, ¿verdad? Pareciera que si hay alguien que dijera algo contrario o propusiera algo contrario a lo que él opina, pues a lo mejor lo castigan o simplemente no es escuchado. La realidad es que pues normalmente un presidente de la República, un gobernador, un presidente municipal, pues es el que coordina todos los esfuerzos de sus funcionarios, pero para esto necesita elegir desde su punto de vista a los mejores en cada situación y en cada especialidad para que le puedan servir y le puedan ayudar no solo a pensar, sino a ejecutar todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero cuando una sola persona se encarga de pensar y casi de ejecutar todo, pues obviamente tiene que haber muchos errores, ¿no? Y se complica. Ay, me encantó la forma como lo dices. Una sola persona está facultada para pensar y para ejecutar. Bueno, pues pareciera que es así, ¿no? Parece que es así, definitivamente, no me queda la menor duda. Eso debe ser la cuarta transformación. Estamos por ver qué será la cuarta transformación. Es un hecho que también no podemos negar. Que la pandemia le viene a golpear fuertemente a esta administración de López Obrador y no ha tenido la oportunidad de demostrarnos esas enormes capacidades que nos había venido planteando durante tantos y tantos años de campaña. No. ¿Quién iba a contar? Fíjate qué suerte realmente ha tenido, porque esperó muchos años para llegar a ser presidente y justo cuando está casi a un año o despuesito de un año, le viene una pandemia. Qué desgracia en realidad, ¿no? Pues es que la realidad es que después de 18 años buscando, yo creo que debió haber estado preparado para cualquier tipo de situación, incluso la más catastrófica. Tienes razón. Pero bueno, hace poco escuchamos antes del informe del presidente al secretario de Hacienda, donde él mismo decía que la realidad es que México va a caer en la peor recesión que ha tenido desde 1932, lo cual pues suena muy preocupante. Pero fíjate, el secretario lo reconoce y el presidente no. Así es. ¿Él tiene otros datos? Tiene otros datos. También mencionó él que pues ya no va a haber guardaditos, y habla de guardaditos porque había muchos fideicomisos, había muchos guardaditos, pues, pero que tenían un fin todos específico, y donde pues él prefirió esos fines específicos eliminarlos y utilizarlos todo para los programas que él tiene de asistencia. Por esto mismo... Y para sus grandes proyectos, que son... Los grandes proyectos. Su refinería, su Tren Maya y el aeropuerto. Y el aeropuerto. Para allá se va todo el recurso. No cambia el presidente. Hubo un recorte de 93 mil millones de pesos en salud, ¿sí? Fíjate nada Pemex, más. en lo que va la mitad de este año, lleva más de 600 mil millones de pérdida, ¿sí? Lo que va de ingresos al gobierno, pues lleva más de 140 mil millones, también menos que el año pasado. Y bien dicho, como dice el secretario de Hacienda, pues este año pudimos salir avantes en algunas cosas por los guardaditos. El año que entra ya no va a haber guardaditos porque ya se acabaron. Entonces, ¿cómo se va a hacer frente a todas las situaciones que conlleva la pandemia, la crisis económica, que van de la mano, y además todos los programas sociales y compromisos que tiene el presidente, y además los proyectos, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo se va a tardar la fanaticada, porque yo así le llamo a todos los que lo siguen. Son unos fanáticos recalcitrantes. Quien me esté oyendo ahorita y sea fanático, me ha de estar mandando todos los adjetivos para descalificarme de que sea capaz. Yo me sorprendo mucho de ver algunos
amigos queridos además, y que los respeto, libertad de expresión y libertad de creer en lo que cada quien quiera. Pero me sorprenden porque apenas se dice alguna cosita de Andrés Manuel y ¡bum!, salen en redes sociales enojadísimos, o sea, es intocable. O sea, hay una polarización muy severa en este país, o sea, 50% de mexicanos más o menos, o no sé si 50 y 50, unos que lo adoran y otros que lo detestan, y una realidad que la tenemos enfrente, no la podemos desconocer, es parte de nuestra cotidianidad y sabemos de personas que sus negocios están ahorita o ya no existen o están en la peor de las crisis. Definitivamente. Y mucha gente que no tiene dinero, no tenemos. O sea, de verdad, esto nos alcanza a todos. El gobierno del estado de Zacatecas haciendo esfuerzos extraordinarios también. Y luego si el gobernador hace gestiones ante la federación, esas mismas voces que no están de acuerdo dicen, es que estamos acostumbrados a que los gobiernos le pidan todo a la federación y no resuelven en sus estados. Pero por el amor de Dios, ¿cómo? Se supone que es un sistema federalista, para eso es, ¿no? ¿Qué piensas? Hoy sale precisamente, acaba de salir una noticia hace unos minutos donde los 10 gobernadores que no estaban de acuerdo con algunas situaciones y decisiones del gobierno federal, pues deciden salirse de la CONAGO, ¿sí? Precisamente por no estar de acuerdo con ellos. Vamos a ver si esta decisión es nada más salirse de la Confederación de Gobernadores. Ajá. Y qué conlleva con ello, porque se había hablado de que algunos podrían llegar a tomar la decisión hasta de decir, ¿sabes qué? Yo me declaro independiente y bueno, pues yo me rasco con mis propias uñas. Hay estados que la federación les regresa menos de lo que ellos reciben por la cuestión de impuestos. Menos de lo que ellos aportan. Menos de lo que ellos aportan, perdón, sí. Ajá. Ellos reciben una cantidad y la federación después les regresa menos. No es el caso de Zacatecas, ¿no? La mayor parte del presupuesto, pues es viene el gobierno federal. Ese es un viejo debate, ¿no, Juan Carlos? En sí. el que aporta más de impuestos al país reclama que tiene derecho a más y es muy lógico. Es hasta bíblico. En la Biblia está cuando el señor dueño del capital le dice a uno de sus siervos, te dejo este peso, y le dice a otro, a ti te dejo este otro y a ti otro. Y cuando vuelve le pregunta, ¿qué hiciste con el peso que te di? Pues lo reproduje, fíjate, y tengo ahora tanto. Hombre, siervo fiel, en lo poco te dejé, en lo mucho te pondré. Y entonces, cuando llega con el tercero, le dice, ¿tú qué hiciste? No, yo lo guardé porque era tuyo y no lo hice crecer. No, entonces tú ya quedas desterrado. Entonces, desde entonces viene esa cultura. Estamos en Zacatecas, un estado que aporta poco. Y entonces el debate es, como aporto poco, necesito que me ayudes para estar en condiciones de aportar más, pero nunca se resuelve. Siempre siguen dándonos poco y a los que aportan mucho les dan mucho, como al estado de Nuevo León, por ejemplo. Pero ya tampoco está sucediendo, porque lo acabas de comentar, cómo está ya pasando, ya hay una modificación ahí que crea inconformidad de parte de los gobernadores. Los recortes en salud, los recortes para obra pública, los recortes, pues en general en todos los temas aquí han sido de manera general 1. Para todos los estados. En el caso del 3x1 ya es 2x1, ¿no? Un pues programa sí, el gobernador legendario, un programa legendario de hace muchos años. Y bueno, pues ahora ya nada más es 2x1 porque es del gobierno del estado y de los migrantes, ¿no? Ay, no, qué cosas tan vivir para ver lo que nos está pasando. El otro día estaba yo de visita con mi mamá, querida mamá, te mando un beso. Y me decía, dijo, ¿dónde estará nuestro país tan bonito que teníamos? Es una mujer que ha visto pasar muchos gobiernos, muchas etapas, que desde luego no han sido las mejores. Sin embargo, había algo que se pierde y que no necesariamente es lo más malo. Yo no creo que todo fuera tan malo, porque incluso en el sexenio de Peña Nieto, sin que yo esté diciendo que Peña Nieto haya sido un gran presidente, que nada que ver con eso, pero fue donde más se castigó a los corruptos, se fueron a bote varios gobernadores. Bueno, hay que mencionar el caso de Lozoya, el caso no empezó ahorita.
¿sí? Estando el presidente Enrique Peña Nieto en funciones, se pusieron las primeras denuncias, ¿no? Y el caso empezó a avanzar, ¿sí? La gente en general piensa que esto empezó a raíz de que entró el presidente y ellos denunciaron, no, viene desde mucho atrás, y de los demás gobernadores también viene desde atrás, ¿no? No es verdad que apenas ahorita se metieron las denuncias y demandas correspondientes y entonces empezó a correr. Las cosas venían desde mucho más atrás, ¿no? Oye, y hablando de denuncias y de cosas que estamos viendo, y como estamos ya en plenos tiempos políticos, porque además los arrancó el propio Andrés Manuel, este tema de los videoescándalos, ¿cómo tiene un rasero el presidente para calificarlos cuando se ve que entregan maletas con bolsas de billetes que se supone que son para legisladores panistas para que voten a favor de las reformas de Peña Nieto? Y que se ve que es mucho porque son billetes de baja denominación. Hay muchos yo alcanzo a ver un montón de 200 y los de 500 y ahí los entregan. Y luego sale seguidita el video donde está su hermano recibiendo un sobre más chico, pero también un dinero que no se declara. Eso tampoco está bien, o sea, y sale el presidente y dice, no, una cosa es las maletas y Acción Nacional ahí metido, y esto es una aportación al movimiento. Bueno, si él es tan honesto y tan pulcro, ¿por qué no dijo en el momento que estaba recibiendo aportaciones, mexicanos, quien quiera aportar, apórtenme para mi movimiento? O sea, claro, como es él, con claridad, ¿por qué no lo declaró? Incluso el propio Bronco en Nuevo León se circularon imágenes donde está con una boina recibiendo dinero de la gente que voluntariamente le estaba dando para que hiciera una campaña. Creo que la campaña en la presidencia, no sé, pero se ve. Ahí se transparentó, aunque estuviera haciendo algo incorrecto, se transparentó. ¿Por qué no entonces transparentó Andrés Manuel en su momento, así fueran 100 pesos, que estaba recibiendo ese dinero? Y ahora, perdón, hoy estoy hablando de más, ahora los fanáticos de Andrés Manuel dicen, no, pero ya va a mandar ya dijo que su hermano y el colaborador que era de Protección Civil, tienen que ir y tienen que ser denunciados y tienen que pagar si hicieron algo incorrecto. Ay, cuánta demagogia, Dios mío. Bueno, sin duda, tanto un video como los otros videos, pues los dos podrían conllevar alguna acción legal, pero los dos videos necesitarían estar acompañados de testigos, de mayores pruebas, para que esto pudiera ser realmente tomado en cuenta por la justicia. Y si no es así, pues simplemente nada más va a pasar de la quemada que se le da a los participantes ahí, que bueno, en el primer video pues se ve que están entregando dinero ahí, dijeron por ahí, no, pues es dinero que se le daba a algunos legisladores por cuestión de su sueldo, que lo hayan pedido en efectivo. Es una suposición que ellos dicen, pero finalmente ahí no aparece ningún personaje de ese tiempo de los que se mencionan recibiendo el dinero, como en los otros videos, pues que sí aparece el señor Pío, pues se ve que es, y bueno, además el presidente lo ha aceptado, que sí es su hermano, que sí es David León y que bueno, pues sí estaban recibiendo dinero para la campaña y su movimiento. Pero como te digo, legalmente todo esto tiene que ir acompañado de pruebas. Oye, ¿y dónde acabaría David León? Ya no he escuchado nada de él. No, parece ser que puso un Twitter donde dijo que por el momento no iba a tomar protesta del nuevo cargo para pues no sé, esperarse o responder a lo que pudiera haber. Y ya hasta ahí, ¿no? Parece ser que la guerra de videos por lo pronto ahorita tuvo un receso, ¿no? Porque además yo creo que él lo grabó, que él lo hizo. Él mismo, dicen que él mismo lo grabó, entonces si él mismo los grabó, ¿por qué llegaron a la gente que no debería llegar para que sacara los videos, ¿no? Pues, todo eso es tan turbio. Por ahí alguien dijo el otro día que, bueno, iban 1-1, ¿no? Iban 1-1. Si era un partido de fútbol, era 1-1. Híjole. Vamos a ver qué sigue, ¿no? El otro día estaba escuchando el programa de Luis Medina Lizalde, que es muy buen programa, donde él tiene en redes, tiene sus posturas que le conocemos de toda la vida, pero las argumenta muy bien.
Y ahí cuando habló de los videoescándalos, porque quienes lo seguimos, yo no, pero algunos les solicitaron que tocara el tema, él solamente se refirió a que el presidente dijo que se haga justicia en el caso de mi hermano y de este señor León Quego, ¿cómo se llama? David León. David León, que se haga justicia, pero no dijo, el presidente reconoció que eran aportaciones, eso sí, no lo mencionó el propio Luis Medina. En fin, que estamos viviendo tiempos políticos y ahora te voy a preguntar, en esos tiempos políticos yo he escuchado y he sabido que tú tienes intenciones o tienes algunas propuestas o alguien te ha manifestado simpatías para que pudiera ser candidato a diputado por el distrito de Zacatecas. Bueno, ¿Es así? la realidad es que tú me conoces desde hace muchos años y sabes que siempre hemos militado en el PRI y siempre hemos tenido, no nada más la militancia, sino siempre hemos trabajado en las tareas que nos han encomendado en su momento. Dime algunas de las que has trabajado. Bueno, en el 2004 fui candidato suplente en el Distrito 1. Un poco antes, en el 2001, fui candidato plurinominal también a diputado. No llegamos porque no estaba en el número adecuado, era el 5 y nomás llegaron 4. Pero también estuvimos ahí y desde que yo me acuerdo, desde que me afilié al partido por ahí, te estoy hablando de 1990, siempre hemos estado participando del partido, siempre con mucho entusiasmo. Nos tocó el 98, vinieron los tiempos no tan buenos para los priistas. ¿Y te quedaste en el partido? Claro que nos quedamos, sí, claro que nos quedamos desde otra trinchera, desde trabajando y apoyando al sector empresarial. Y bueno, después regresa al poder el partido con el licenciado Miguel Alonso, ahora con Alejandro Tello. Nosotros siempre hemos estado participando. Obviamente que la aspiración de un priista por estar y participar y ayudar, no a su partido, sino ayudar a la ciudadanía, siempre está presente y claro que sí, es mi caso, ¿no? Me gusta mucho escuchar a la gente y en los temas que yo he podido conocer y en algunos que domino, otros que no tanto, pero poder ayudar a la gente desde la trinchera que uno puede estar. Y creo que llega el momento en que pueda uno, en mi caso, poder tener acceso a poder ayudar de una forma más determinante. Podría ser desde una curul en el Congreso del Estado, o también pues me han comentado que cómo veía el tema de la capital, y bueno, pues en su momento el partido lo definirá, pero nosotros estamos trabajando, todos los días estamos trabajando con muchas ganas, con mucho entusiasmo y sobre todo escuchando a la ciudadanía y aportando. Muy bien. ¿Cómo sientes que vendrán las cosas? Porque ya a partir de mañana arranca el proceso, o estoy mal, ¿no? ¿Verdad? No, así es. Es a partir de mañana. Presenta Alejandro Tello su informe. Yo escribía hoy precisamente que terminando el informe arrancan los tiempos políticos. Pero de hecho la fecha es 8 de septiembre de 2020, o sea, con o sin informe arrancan. Yo dije, bueno, concedámosle la cortesía de que después de su informe. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, siempre los tiempos políticos, cada campaña es diferente, cada sucesión viene siendo diferente. Por ahí un político de mucha experiencia alguna vez me comentó, me dice, entre más participo y más pasa el tiempo, menos entiendo. Ay, sí. Pero la situación es de que uno dice, bueno, esto pasó hace 3 años, pues bueno, ahora va a pasar lo mismo. No, las situaciones son totalmente diferentes, los escenarios son nuevos y sobre todo que con situaciones que no nos esperábamos en este caso por el tema de la pandemia, ¿no? Sin duda, para Zacatecas el tema va a ser complicado y no nada más para un partido, yo creo que para todos los partidos va a ser muy difícil porque las campañas van a ser muy diferentes. No vas a poder hacer un evento donde juntes 100, 200 personas. Olvídate de 1000 personas o 5000. Eso se acabó. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para poder llegar a tanta gente, para poder hacer campaña y para poder lograr ganar el voto? Ese va a ser el meollo del asunto, ese va a ser lo más interesante. Yo creo que los medios de comunicación vamos a tener que jugar ahí un papel
fundamental. A ver, tengo aquí algunos mensajitos. Alonso Fraire, yo creo que nos está viendo. Melissa Ro, muchas felicidades, Juan Carlos. Mira, Pepe González, muchas felicidades, licenciado Juan Carlos, un excelente ejemplo para los jóvenes. Muchas gracias. Qué bueno. Nelcy Yarid Ábalos Lozano, felicidades, licenciado Juan Carlos. Y hasta ahorita son los que nos han llegado. Qué bueno que nos siga, yo le agradezco muchísimo que siga Diálogos, porque de eso se trata, de que conozcan las personas. Hablabas pues del escenario, sobre todo hablando desde el punto de vista de la pandemia, dices, y hablando exclusivamente de la campaña, que no todo se define en una campaña, la campaña es importante, pero hay mucha gente, bueno, no hay mucha gente, hay un grupo político de Morena que se adhiere a Morena, porque en realidad es del PT, pero bueno, es la misma cosa, que ha venido trabajando ahí silenciosamente en pie a tierra durante muchos años y que ahora sienten, y estoy hablando específicamente del monrealismo, que yo sí lo reconozco como un movimiento todavía, que ahora sienten que viene su gran momento otra vez, no igual que el 98, porque bien dices todo es distinto, pero que ya se dan por triunfadores y que además tienen una actitud ya triunfalista, sobre todo en el caso del candidato a gobernador. Bueno, fíjate ya cómo lo estoy diciendo yo, del candidato a gobernador, mi querido amigo David Monreal. Digo, yo lo considero mi amigo, aunque él ya no me haga caso, pero de veras ya no me hace caso, yo no sé qué pasó, dónde se fracturó nuestra amistad, pero siempre fue muy lindo conmigo. Entonces, el tema es que hay una actitud triunfalista de ese grupo, que no necesariamente es Morena totalmente, ¿no? Eso es una cosa que pasa en nuestra querida tierra. Bueno, finalmente pasa en Zacatecas, pasa en todos lados. El triunfalismo político forma parte de una estrategia política también, ¿no? El mostrar seguridad ante la ciudadanía y el verse quizás ya con la presea, por decirlo así, con anticipación, pues a mucha gente le puede atraer la idea. Pero también puede ser al contrario, ¿no? Bien dicen que nunca hay que cantar victoria hasta que no tengas ya el trofeo en la mano, ¿no? Y en política, pues es de los temas que hasta que no es el último momento y el último segundo, pues entonces es cuando se definen y estén definidas las cosas, cuando se sabe qué es lo que va a pasar. En este caso del grupo que tú te refieres, pues tienen muchos años ya trabajando en ello. Pues David ya ha tenido 2 oportunidades de estar en esta contienda, pareciera que va a ser la tercera, pero bueno, todavía no hay nada escrito, ¿no? Así como en ningún partido todavía está nada escrito, hay que esperar los tiempos en la política son muy especiales, son muy definidos y creo que los políticos que saben del tema y lo que yo he aprendido de los grandes políticos es de que pues, los tiempos hay que esperarlos y hay que esperarlos para saber cómo actuar en el momento adecuado. Y si uno actúa antes o después, pues ya está fuera del momento, ¿no? Pues sí, porque la estrategia ha consistido básicamente en filtrar encuestas donde se presenta tanto el partido como tal, como Morena, como el personaje David, allá por las nubes ya con las encuestas y luego dejan en una desventaja total tanto al PRI como a las figuras centrales que han aparecido en las encuestas con posibilidades. Entonces, esa vieja estrategia se realiza para condicionar la voluntad ciudadana, decir, no, pues es que si ya que tiene tanta mayoría, pues mejor me adhiero, porque yo no puedo estar en la oposición, porque entonces voy a quedar fuera. Yo mejor me adhiero porque ellos son los que llevan la batuta. Pero, como tú dices, no hay nada escrito todavía, aunque sí reconozco, como te decía, que hay mucho trabajo pie a tierra. Claro, sí lo hay, pero hay que también saber identificar que, bueno, hay políticos que hacen trabajo de pie a tierra, casa por casa,
trabajo de campo, Trabajo de campo. pero muchos no lo publicitan tanto, ¿sí? Y eso Claro. no significa que no lo tengan, ¿sí? Es decir, el que alguno de ellos no se tome fotos todos los días acudiendo a comunidades en campaña y entregando algo por lo que con la gente que se está reuniendo, no significa que no lo esté haciendo. Hay que también tomar en cuenta que los términos del INE y las reglas y políticas del INE ya también son muy estrictas y tiene que ver también con eso. Hay cosas que no se pueden hacer, por eso yo hablo también de los tiempos. Insisto mucho, los tiempos tienen que ver mucho para el actuar de los políticos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, bueno, tú lo sabes muy bien, de políticos que ya se veían como candidatos en alguna posición y de repente para atrás. un día amanecen ya no siendo, ¿no? Y viceversa. Otros que no pensaban y ya lo fueron. Y ya durante las campañas, pues también el comportamiento se puede ver. Las campañas ya no son como antes. Antes eran 3, 4 meses. Ahora las campañas son de 2 meses. Cuando se llega ya a una campaña, ya se llega con todo el trabajo. Y ya nada más se llega en la campaña a reforzar todo lo que se había hecho antes, ¿no? El trabajo de una campaña de un político no es de campaña. El trabajo de un político es de años y esto requiere mucho de una preparación, no de decir, hoy quiero ser político, hoy voy a ser diputado, senador, presidente, gobernador. No, es de muchos años, de mucha preparación y de mucha preparación, no nada más del conocimiento en campo de la gente, de mucha preparación académica, de mucho leer y de mucho vivir las situaciones. Y yo agregaría de mucha vocación de servir. Totalmente. Porque también ha habido casos de políticos con perfil intelectual, gobernantes con perfil intelectual, que no han sido los mejores gobernantes. Y hay un caso bien emblemático en Zacatecas, que es el de Arturo Romo Gutiérrez. Arturo, mis respetos, yo cuando era reportera jovencita, que todavía lo soy. Todavía, hace poco, ay, por hace favor, poco. hace apenas unos días. Yo lo admiraba tanto por su inteligencia, o sea, era una cosa que, bueno, era su fan. Yo siempre he sido fan de políticos inteligentes y también guapos como Genaro Borrego. Sí. yo nunca lo he negado, pero ese hombre especialmente me llamaba la atención por su brillante inteligencia, ideólogo de la CTM. Y no vi su sexenio de cerca porque yo ya no vivía en Zacatecas, pero nunca he escuchado un buen balance de ese sexenio, tristemente. Y nunca ha venido al programa, también por eso lo digo, para ver si así ya viene ¿Necesitas algún día. invitarlo? No, pues sí lo invito cada vez que puedo, cada vez que lo veo allá, de vez en cuando. Y siempre me dice, no, porque a lo mejor molesto ahí a alguien. Ay, ¿a quién vas a molestar, hombre? Los pleitos del pasado ya pasaron desde cuándo. Pero en fin, pasado. esa es otra idea. Pero yo insisto, vocación de servicio y también valoración, Juan Carlos, de lo que han hecho, volviendo a este momento, de lo que ha hecho el gobierno y los diputados de Morena para la valoración y decir, bueno, yo quiero seguir dándole mi voto a Morena o yo pienso que ya es tiempo de buscar los equilibrios y los contrapesos al gobierno que pudiera ser de Morena en Zacatecas. Bueno, pues entonces equilibremos con una Cámara de Diputados con integrantes de otros partidos, o bien impulsar un proyecto o seguir con el proyecto del revolucionario institucional. Yo sí la veo difícil, o sea, la verdad creo, por muchas circunstancias, que va a ser uno de los procesos más complejos de los que hemos tenido en Zacatecas y en México. Sí, claro, va a ser muy complejo por todo lo que ha venido dando por estos 2 primeros años. Van a ser los 3 primeros años del presidente de la República, el tema de la pandemia, la situación económica, que bueno, muchos dicen, es que si no fuera por la pandemia no estaba la situación económica. Sí, no es verdad. La pandemia agarró a México en el mes de marzo ya con todos los indicadores negativos. Sí, es ¿verdad? decir, la tarea, y no hablo desde el 1 de diciembre de 2018, porque los funcionarios del gobierno federal empezaron a participar dentro de las secretarías no en 1 de diciembre, como debería de ser. Se les dio oportunidad de que se fueran empapando de los temas desde 4 meses, 5 meses antes, algunos. Fíjate. Entonces, incluso muchas decisiones ya al final de sexenio ya se tomaron
porque ellos ya incidían en algunas decisiones. ¿El propio tratado comercial con Estados Unidos y Canadá? Bueno, el tratado, ese es de las pocas cosas, si tú recuerdas, todavía un día antes de que terminara el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto en Argentina, en una reunión ahí con los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México, ahí se firmó ya el acuerdo para el tratado, que finalmente un año después ya se dio la firma oficial y final, ¿no? Pero en las pláticas para el tratado ya había gente de Andrés Manuel. Bueno, se le dio oportunidad al señor Seade de estar participando, que bueno, se suponía que era una participación como de oyente para que se fuera empapando, pero en este caso el que lideraba todas las pláticas y las negociaciones, que era Ildefonso Guajardo Villarreal, que era mi jefe en la Secretaría de Economía, pues él le dio oportunidad a ¿Lo conoces? Claro que sí. ¿Es un hombre brillante? Es un hombre brillante, sí. Sí, sí. Un hombre brillante, un hombre muy sencillo, un hombre muy inteligente, muy prudente, sobre todo, y con unas ganas de servir a México todavía. Ah, qué interesante. Pues sí, nos esperan tiempos inéditos. Yo no me explico cómo van a hacerle quienes tengan aspiraciones como tú comprenderás, para hacer campaña y para convencer y tan solo, bueno, esperemos que la pandemia algún día se acabe. Están diciendo que la vacuna podría estar para abril. Hace rato lo escuché en el noticiero a López-Gatell decir, no sé si López-Gatell o quién, pero dijeron, en abril probablemente ya pudieran estar vacunando a toda la gente. Esperemos que así sea, porque entonces iríamos a junio a la votación, ya sin miedo, aunque guardemos la distancia. Puede ser. Podría ser, ojalá. Podría ser, ojalá. Ojalá, es lo mejor que podría suceder, que hubiera ya una vacuna para que todo se pudiera reactivar de una manera más rápida y eficiente, ¿no? Ojalá. Ahorita se habla de que en términos normales y como vamos, para poder llegar no a los términos de 2017-2018, sino a lo que tenemos en febrero de 2020, en niveles económicos, se habla de que pues, podríamos tardar 4, 5, 6 años en llegar a eso apenas. Y esto va a dependen mucho de cómo se trate el tema de la pandemia, pero también la participación de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y obviamente la participación de la ciudadanía y los empresarios, que la gente está avida de participar y de que se puedan dar soluciones, ¿no? Ay, sí, por supuesto que sí. Me quedan menos de 5 minutos para terminar el programa. Me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre este año de gobierno y, si fuera posible, sobre toda la gestión, en estos minutos, dedicárselos a la gestión de Alejandro Tello, que mañana estará dándonos un mensaje con motivo de la presentación del 4º informe de gobierno, que será también una transmisión como nunca, con muchas restricciones, con sana distancia, supongo que con cubrebocas posiblemente. ¿Qué escenario tan bárbaro? ¿Cómo has visto esta administración gubernamental? Bueno, a mí me tocó ver esta administración desde el gobierno federal. Yo empecé, cuando empezó la administración, yo era delegado federal de Bansefi, y después pasé a la delegación de Economía. Y bueno, la mayor parte la vi desde el gobierno federal, con otro gobierno federal, obviamente. Sí. Sí. Yo te puedo decir que el gobernador Alejandro Tello siempre ha tenido las ganas, siempre ha tenido la apertura, como lo es él, una persona muy transparente y muy sencilla. Creo que desafortunadamente los tiempos políticos y económicos no fueron los mejores que le han tocado a él, pero pues ha tratado siempre de hacer más con menos, y es lo que se ha estado haciendo ahora en donde estoy colaborando. Pues es lo que nos toca hacer, tratar de hacer más con menos, y lo tratamos de explotar al máximo. Creo que la actuación y la administración del licenciado, el contador Alejandro Tello, ha sido una demostración de cómo se puede actuar más con menos de manera eficiente. Él, me acuerdo de las primeras pláticas, en una plática que tuve con él todavía como precandidato al gobierno
de Zacatecas y me decía, mira, yo sé que va a ser muy complicado que mi gobierno pueda terminar como un gobierno de las grandes obras, pero lo que quiero es sembrar las bases para que los siguientes gobiernos de aquí al 2030, 2040 puedan tener unas grandes bases para poder crecer. Y creo que en gran parte sí lo ha podido hacer. A mí me parece que ha sido uno de los quinquenios, porque aparte Quinquenio, para además, empezar ¿no? quinquenio, más desafortunados para el gobernante. Así es. Y siempre lo estoy escribiendo porque yo quiero motivar la reflexión madura de la gente de entender en qué circunstancias le ha tocado gobernar a Alejandro Tello. Desde que comenzó ha sido contracorriente, sin suficientes recursos, con disminuciones, con deuda, con tantas dificultades y ha sacado el barco adelante. Por favor, yo siempre diré, ha sido uno de los mejores gobernadores que hemos tenido, precisamente por esos detalles. Oye, el problema de la inseguridad. Definitivamente. Mira, yo podría poner el ejemplo y valga la comparación, pero con una ama de casa. Cuando Venga. a lo mejor su esposo cambia de trabajo y ya no es el mismo trabajo que tenía antes, y bueno, le toca a ella administrar muchas cosas dentro de la casa y las señoras de una u otra forma lo hacen ser muy eficiente. Alejandro Tello es lo que ha hecho hacer un gobierno muy eficiente y sobre todo siempre hablando con sinceridad y responsabilidad ante la ciudadanía, ¿no? Creo que nunca se han ocultado las cosas, se han dicho las cosas tan graves como han sido y creo que eso es lo que la gente debe de valorar dentro de este gobierno, ¿no? Y además ha sido un hombre honesto. Claro. Yo en lo que publiqué hoy decía, a Alejandro Tello no le han construido hasta ahorita ni una sola leyenda negra de malos manejos. Ay, por Dios, al contrario, un hombre muy honrado, muy serio, nada estridente, un tipo de servidor público muy consciente de su responsabilidad. Es una gente que yo sí admiro. No es el político tradicional, nada que ver con eso, pero sí es un hombre que sirve a Zacatecas y mañana nos va a dar su mensaje y yo no tengo ningún inconveniente en reconocerle al gobernador sus aciertos en estos escenarios tan complicados que se vienen a poner peor con el cambio de rumbo del país después de que llega Andrés Manuel y ahora con la pandemia. No, definitivamente, imagínate los recortes en la obra pública, en todos los programas, muchos programas de obra pública, y un programa muy importante que fue impulsado especialmente cuando fue diputado Fito Bonilla, que fue lo del impuesto minero, y que pues dice, ese dinero también tampoco ya va a ir para los estados. Ah, caray, y era un dinero que llegaba directamente a los proyectos, a los municipios. A mí me tocó como delegado de Bansefi estar en el tema porque Bansefi maneja el fideicomiso aún, donde se manejaban los recursos del fondo minero para hacerlos llegar no a los estados, sino a las cuentas de cada proyecto que se iba a realizar en cada estado, ¿no? Y era de mucho beneficio en este caso para Zacatecas, ¿no? Muy desafortunado ese tema, como muchos otros programas que desaparecieron. Así estamos, así llegamos a este cuarto informe de gobierno. Le deseamos lo mejor al gobernador Tello. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa, Juan Carlos, ya se me acabó el tiempo y te deseo suerte en el proyecto. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, me da mucho gusto verte. Para mí eres una de las periodistas más importantes de Zacatecas. Ay, gracias. Además, te tengo mucho cariño y gratos recuerdos desde aquel 2004. Y bueno, agradezco tus deseos y te deseo el mismo éxito a ti también. Ay, qué lindo, muchísimas gracias. Yo le deseo a usted también lo mejor de lo mejor, sígase cuidando de la pandemia. Ya ve que el confinamiento ya casi se terminó, todos andamos para arriba y para abajo, pero si usted puede, quédese en casa lo más que pueda. Y si sale, póngase su cubrebocas, guarde la sana distancia. Mira, ahorita Juan Carlos y yo no nos habíamos dado cuenta que estábamos platicando medio cerca, le dije yo hasta para allá, porque ya no puede ser como antes, pero algún día se logrará. Yo lo espero en otra edición de Diálogos con su servidora y amiga Silvia Montes Montañez. Recuerde que lo puede ver en la página silviamontes.com.mx. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias a Marco Méndez, como siempre, por su apoyo. Hasta la próxima.
Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.